Lléname de tu amor, lléname, Espíritu de Dios, ven y lléname. Mi Jesús, sáname, Espíritu de Dios, ven y sáname. Jesús, sáname, sáname, sáname. No saldré de aquí igual, no saldré de aquí igual, no saldré de aquí igual. Lléname, lléname, mi Jesús, lléname, Jesús, lléname, Espíritu de Dios, ven y lléname. Jesús, lléname, lléname, lléname. Jesús, lléname, lléname, lléname. Espíritu de Dios, no saldré de aquí igual, 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 no saldré de aquí igual.
no saldré de aquí igual, no saldré de aquí igual. Buenas noches y bienvenido a un programa especial que hemos interrumpido la programación regular debido a la circunstancia, los hechos que están ocurriendo en Israel, especialmente en todo Israel, en el Medio Oriente, especialmente en Jerusalén y en todo Israel, para convocar al pueblo del Señor a lo que dice la Biblia, que oremos por la paz de Jerusalén, por la protección de Jerusalén y hacer un análisis de lo que está ocurriendo, debido a que, hermano, aparte de que estamos concentrados en este programa de lo de Israel, todo esto está vinculado a la nueva orden mundial. Ustedes recordarán que más de una ocasión yo les he leído a ustedes lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, en el verso 4, del verso 3 en adelante, dice: nadie, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 3 en adelante, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y dice claro, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay, óigalo bien, solo que hay quien al presente lo detiene, solo que hay el presente quien lo detiene, hasta que él a su voz sea quitado de en medio. Entonces el verso 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Bueno, ahí inicio hablándole en el día de hoy a ustedes que esto es todo esto que está pasando en Israel, cumplimiento también de Apocalipsis 12:12, sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con grande ira sobre los habitantes de la tierra y del mar. Esas palabras. El diablo está revuelto. Él sabe que 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18 está por cumplirse. El que ha de venir vendrá y no tardará. Ok. Hay una realidad, es que Israel es el reloj de Dios, el reloj profético. Hay que entender que el espíritu del anticristo, del cual hemos hablado, está basado en la influencia y en el poder de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y lo que es la Unión Europea. Además de eso, hay una alianza de la nueva orden mundial que compone empresarios, gente como George Soros, Bill Gates, Rothschild y otros multimillonarios alemanes de todas partes del mundo que están vinculados a esto, una alianza con los medios noticiosos, los periodistas, las cadenas de televisión, Hollywood, las cadenas de noticias, una alianza aún con la extrema izquierda, de la nueva izquierda, que incluye a los ateos, los humanistas, los anarquistas, los comunistas, los LGTBQ, los militantes de esto y aún los radicales yihadistas musulmanes. Así que hay una cuestión de destruir el sistema total, hermano. Lo que estamos viendo en Israel es un adelanto de lo que está sucediendo aquí mismo en Puerto Rico. Tuvimos la primera vez en la historia que Ricky Rosselló, con todas las fallas que tuviera, era un gobernador electo. Lo intimidaron, lo sacaron sin una elección. Eso estableció un precedente. Ese precedente lo están tratando de hacer en Colombia ahora mismo. Lo mismo está pasando en Colombia. Ese precedente lo están tratando de duplicar en el mundo entero, hermano.
porque el objetivo es destruir. Mire, le voy a leer una lista que he hecho. El espíritu de anticristo quiere destruir sobre todas las instituciones que componen la sociedad. La familia, ahí usted tiene la ley 184 en el presidente Biden entregando la nación totalmente en manos de la comunidad LGTBQ, y me imagino ya pronto aprobarán también la pedofilia, la destrucción de la vida humana a través del aborto, la destrucción de la familia promoviendo el gobernador de Puerto Rico sacando millones de dólares para empoderar económicamente un proyecto que se llama PARE, que lo que va a promover es la destrucción de la niñez, la perdición de los niños en la escuela. Eso está pasando en todo Estados Unidos, eso está pasando en Europa, está pasando en todas partes. La destrucción de la iglesia, claro, la iglesia no la van a destruir, pero la están persiguiendo. Hemos visto en los días recientes videos de pastores en Canadá siendo arrastrados en Londres, en Estados Unidos, en California, en Nueva York. En otras palabras, la persecución contra la iglesia. La persecución ahora, es verdad que el sistema judicial está mal, pero también tienen que destruir todo el sistema judicial, la credibilidad de la clase médica, la credibilidad de la iglesia. Si no pueden destruir la iglesia como institución, destruir la credibilidad de los pastores y siervos y siervas de Dios usando malos testimonios de personas que se han desviado. La destrucción y de todo lo que es los medios, la contaminación, todo lo que son los medios informativos con noticias falsas y destruir las libertades de reunión, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de reunión, todas las libertades posibles, todas las libertades, crear una super dictadura mundial para que gobierne el anticristo. Entonces, una de las cosas que yo he querido que ustedes entiendan es, hermano, que esto es mundial, es contra todas las instituciones y sobre todo la importancia de Israel, porque recuerde, Israel será la capital del Mesías, del Rey de Reyes y Señor de Señores. La destrucción de Israel, con todas las imperfecciones que tenga y todas las fallas que tenga, ese es el lugar y es la nación que Dios ha escogido para que Cristo, a través del cual vino el Mesías, vino nuestro Salvador, es donde Cristo, según Zacarías, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y entonces, cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, aquel monte se partirá en dos. Y si usted lee el libro de Zacarías, en la profecía de Zacarías, eso es increíble. Capítulo 14, verso 4, dice así. Vamos a leer el verso 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y ahora vamos al verso 4. Este verso, Isaías 14, 4, es sumamente importante. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Verso 5. Huirás al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huirás de la manera que huiste por causa del terremoto. Recuerden que hablé hace años de un terremoto que va a destruir la mezquita. Ahora vamos, en los días de Usías, está hablando de un terremoto en los días de Usías, pero que es una prefiguración de lo que viene. El terremoto será lo que va a destruir la mezquita para que puedan construir el templo donde Cristo va a entrar. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá en ese día, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, el que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también aquel día que saldrán en Jerusalén aguas vivas, y mitad de ellas hacia el mar oriental y otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Gaba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hanaíl hasta los otros lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición,
sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ahora, cuando usted ve Ezequiel, capítulo 38, la importancia, porque lo que está pasando, hay que orar por Israel. Y yo quiero que más adelante, ustedes después que vean esto, les voy a explicar las tácticas de estos llamados palestinos. Los palestinos no existen, lo que existen son árabes que legítimamente y por misericordia de Dios Israel vive en esas tierras. Pero legítimamente, conforme a la Biblia, todas esas tierras son de Israel. Todo ese es el lugar que le pertenece al pueblo escogido de Dios. Entonces, esta gente están financiados, se dice y se alega que en los últimos primeros meses del gobierno de Biden, los Estados Unidos ha financiado al gobierno que está allí en la Franja de Gaza 225 millones. Posible mucho de ese dinero lo han usado para comprar los miles de cohetes y misiles que tienen. Esta gente tiene unas tácticas que yo he estudiado y para que ustedes se hagan cuidado el libreto que le han dado a la prensa mundial, porque el objetivo es deshonrar, destruir a Israel, porque es el reloj profético de Dios. Antes de entrar en la afirmación que tenemos, que vamos a dividir en dos partes, ya unos elementos más viejitos de los últimos días y lo último que hemos recibido. Dice bien claro, capítulo 38 de Ezequiel, y dice en el versículo 7, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido allí y ser tú su guarda. Vamos al verso 8. Aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Quién es? Israel. Recogido de muchos pueblos. ¿Quién es? Israel. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Esto es una de las noticias que hoy fue que están criticándolo porque están recibiendo a todos los judíos del mundo. Pero miren más adelante en el versículo que dice, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Y subirás tú, verso 9, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Verso 10, así hecho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, lo que está pasando ahora mismo. Verso 11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, porque si tú estás hablando de la mentira que están diciendo los periodistas de CNN y de todos estos medios, de que lo que están indefensos no, están hablando de 5 a 6 millones, o ponle 7 millones de judíos contra 700 millones de árabes. ¿Estás hablando? Y que están haciendo actos terroristas, que le dan $10,000 a cada familia que su niño vaya a explotar en un sitio y mata civiles, y que han lanzado miles de misiles. Entonces, dirá, subiera contra ti en defensa, iré con que ellos piensan que los pueden destruir porque son pequeños, iré contra gente tranquila, que habitan confiadamente, todos ellos habitan sin muros. Y usted verá que la Jerusalén moderna no tiene muros, y no tienen cerrojos ni puertas. Ya no existen las puertas que existían antes, los cerrojos que existían antes, nada de eso existe, hermano. Y cuando se dice, no quiere decir que no están preparados para defenderse, porque ellos tienen todo el derecho. Aún Biden, con todas sus equivocaciones, no le ha quedado más remedio que decir que Israel tiene el derecho a defenderse, como tiene cualquier nación cuando es atacada. Y dice, entonces, y no tienen cerrojo, vendré para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, Israel, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, Israel, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central, el ombligo de la tierra. Debe Saba y Deba y los mercaderes de Tarsa y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar grandes ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha hecho Jehová en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar de las regiones del norte y muchos pueblos contigo. Y mire bien claro, lo voy a ir al verso 6 nada más, ahí lo voy a dejar, del capítulo 39, verso 6 del capítulo 39 de Ezequiel. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que soy Jehová. Verso 7, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel,
y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Ahora, hermano, estoy haciendo el programa para que usted se limpie la mente, se guarde de todo el libreto demoníaco, antisemítica, anti-Israel, y lo hago como cristiano, lo hago como una persona que soy descendiente del siglo XV, de uno de los rabinos más famosos de aquel entonces en Alemania. Por eso el nombre que tengo, y se tuvieron que cambiar a Rasky para salvarse de la matanza que había contra los judíos en aquel momento. Conociendo la persecución, la mentira, el odio que los enemigos de Israel están sembrando, los mal llamados palestinos que hacen barbaridades para demonificar a Israel y que la propaganda mundial en contra de Israel es que no se defienda. Vamos a tener un claro, examinar todo lo que oigamos. Vamos a ver, gracias a Mundo Cristiano, que es parte de CBN, de lo que es el Club 700 y lo que es el Christian Broadcasting Network, esta información, y después de esto voy a hacer una intervención y después de esto la información última que hemos recibido de Israel. Adelante. Estas son las imágenes de lo que se ha vivido en Israel durante los últimos días. El grupo terrorista Hamas bombardeó el centro de Israel con lo que parecía ser el ataque de cohetes más grande de la historia contra Tel Aviv y las áreas circundantes. Más de 1000 cohetes fueron lanzados en menos de 5 días y los ataques aún continúan. Los bombardeos de cohetes obligaron a Israel a suspender brevemente los vuelos desde su cercano aeropuerto internacional Ben Gurión y desviarlos a Chipre. De la misma manera, el ejército israelí ha respondido a los ataques bombardeando objetivos palestinos. El gobierno ordenó a todos los residentes del centro y sur de Israel que permanecieran en refugios antiaéreos y las autoridades ordenaron el cierre de las escuelas. Decenas de israelíes han muerto y muchos de ellos niños a causa de los ataques tanto en Israel como en Palestina. Bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano, mi nombre es Kevin Valverde. Como estamos viendo, Israel ha vivido unos días realmente tensos luego de que el grupo terrorista Hamas enviara cientos de cohetes desde Gaza que han llegado incluso hasta la capital Jerusalén. El ejército israelí está reforzando sus fuerzas y convocando hasta 5.000 agentes a su frontera con la Franja de Gaza. Mientras el país sigue enfrentándose a cientos de cohetes disparados desde el territorio costero. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, dijeron que se dispararon más de 300 cohetes contra Israel, incluido un inaudito ataque con cohetes en Jerusalén el lunes por la noche. El ataque a Jerusalén provocó sirenas de ataque aéreo en toda la ciudad santa, por primera vez desde la guerra de Israel con Gaza en 2014. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó al grupo terrorista Hamas de cruzar una línea roja con su ataque a Jerusalén, y eso no lo iban a tolerar. Estamos en medio de una campaña desde ayer. Las fuerzas de defensa de Israel han estado realizando cientos de ataques contra Hamas y la Jihad Islámica en Gaza. Eliminamos a los comandantes. Dañamos a muchos de sus objetivos de calidad. La conclusión de la reunión va a aumentar aún más la fuerza de los ataques y también del ritmo de los ataques. El jefe del ejército, Aviv Koavi, ordenó a los militares que continuaran sus ataques contra las instalaciones de producción de cohetes en Gaza y dijo que todos los cuarteles generales deben prepararse para un conflicto más amplio, que no tiene límite de tiempo.
Varios edificios en las ciudades sureñas de Ashdod y Ashkelon sufrieron impactos directos de cohetes. Hamás dijo que uno de los ataques de la madrugada contra Ashkelon fue en respuesta a un ataque israelí contra un bloque de apartamentos civiles cerca de la ciudad de Gaza. El grupo terrorista amenazó con convertir a Ashkelon en un infierno si las FDI continúan atacando a civiles. Hasta ahora, al menos 2 israelíes han muerto y otros 31 han resultado heridos durante los ataques con cohetes. Mientras tanto, los disturbios violentos continuaron por otra noche en Israel. Un hombre árabe israelí fue asesinado a tiros y otros 2 heridos durante una manifestación el martes temprano en la ciudad central de Lod. Los informes dicen que las víctimas eran parte de una turba que lanzaba bombas incendiarias y piedras contra las casas judías. Por su parte, la administración Biden condenó enérgicamente los ataques con cohetes de Hamás y dijo que deben detenerse de inmediato. Se trata de una escalada inaceptable mientras instamos a la reducción de los ataques de todas las partes, pero también reconocemos el derecho legítimo de Israel a defenderse y defender su pueblo y su territorio. Netanyahu advirtió que el conflicto de Israel con Gaza podría continuar durante algún tiempo. Precisamente en el mismo tema, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan le dijo al mandatario ruso Vladimir Putin que la comunidad internacional debería darle una lección fuerte y disuasiva a Israel debido a sus políticas hacia los palestinos. Así lo informó el Departamento de Comunicaciones de la presidencia turca. Añadió que los líderes hablaron por teléfono el miércoles sobre la violencia entre Israel y los palestinos debido a la disputa de Israel. Erdogan, agregó el comunicado, pidió la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fin de enviar un mensaje claro y decidido a Israel. Añadió que Erdogan le sugirió a Putin enviar una fuerza internacional a Israel para proteger a los palestinos. Entre tanto, miles de personas en Estambul desafiaron las restricciones impuestas por el coronavirus y protestaron contra Israel. Y es que esta jornada de violencia contra Israel cuenta con una particularidad, un ataque directo contra Jerusalén, algo que no se veía en años. Varios testigos de la capital israelí nos cuentan cómo vivieron esto. Las calles estaban con mucha alegría porque ayer fue el día de Jerusalén. Entonces me encanta me emocioné mucho de ver a todos los chicos gritando, aplaudiendo, cantando, y sentí por un momento que el día iba a terminar bien y que no íbamos a tener este problemilla después de las 6 de la tarde. Luis es un hispano dueño de un local de comida rápida en Jerusalén. Él fue a trabajar como un día normal, al igual que muchos comerciantes de la zona, hasta que el ambiente cambió. Ya cuando estaba hablando con mi esposa a las 6 de la tarde, exactamente a las 6 estaba hablando con mi esposa y empezó la sirena, pero realmente no entendía o no sabíamos lo que estaba pasando porque había tanto ruido, la gente, la música, que yo pensé que por un momento pensé que era como también parte de la fiesta, y ya fue cuando ya mi esposa me dijo con calma, pero nos están atacando, trata como de guardar la calma para que nadie se ponga nervioso. Ya sabíamos que se esperaban algunos problemas, pero tanta violencia y
un cohete así al final del día fue algo que fue completamente inesperado. Y muy triste que tiene que llegar la cosa a esto. Para esa hora, el ejército israelí había reportado cerca de 300 misiles lanzados desde la Franja de Gaza. La mayoría fueron interceptados por el sistema de defensa El Domo de Hierro. Uno de los misiles iba en dirección a la capital, Jerusalén. Y quiero decir que un cohete a Jerusalén no es algo simple, porque pone en riesgo las vidas no solamente de la población judía, pero la población árabe también. Para la alcaldía de Jerusalén, estos ataques buscan destruir lo alcanzado con los acuerdos de Abraham. Porque hay que ver quién tiene interés de arruinar todos los buenos pasos que se están haciendo otra vez la paz, con los acuerdos de Abraham, con lo que está ocurriendo también aquí en Jerusalén, entre los judíos y los musulmanes. Hay muchas cosas positivas que están ocurriendo en Israel, también en el entorno político, como los países, los partidos árabes ahora ya pueden formar parte, quieren formar parte del gobierno. Y todo esto para el que tiene agenda de arruinar todos los pasos positivos, esto es lo que se planea. Después de la sirena, mis trabajadores sí tuvieron un poco de miedo y ellos fueron los que me dijeron que si se podrían retirar a sus casas. Hablé también con mi esposa, que también es propietaria de Tacos Luis, y llegamos a la conclusión que teníamos que irnos a nuestras casas porque realmente no sabía cómo se iba a poner después de la sirena. A pesar del caos, Luis trató de mantener la calma y buscar un lugar seguro. Yo creo que no miedo, pero sí un poco de intriga que realmente qué teníamos que hacer, porque pues, en esos casos pues, era mi primera vez que se escuchaba la sirena en Jerusalén y no sabía para dónde ir o qué hacer. Realmente no lo tomé muy en serio y realmente yo lo que quería hacer también era proteger a mi gente de que no nos pasara nada. Mientras tanto, en su casa, su esposa y sus dos hijos, una pequeña de 3 años y un hijo de 6, se resguardaban en un lugar seguro. Les platicó mi hijo, el mayor, que tiene ya 6 años, pues preguntando, tenía miedo, estaba su primera vez, ¿sí? Realmente mi esposa tuvo que explicarle con detalles, pero como para un niño. Fue una noche larga y los bombardeos continuaron. Incluso las Fuerzas Armadas de Israel contraatacaron apuntando a bases militares de Hamás. A pesar de esto, al día siguiente, el negocio, como muchos en Israel, volvieron a abrir. Hoy estamos abriendo normal. Yo creo que realmente es parte de la rutina de vivir en un país que tiene conflicto con este tipo de terrorismo que realmente es lo que es, y demostrar que pues aquí estamos, y yo creo que la rutina no cambia, solamente estar un poco como más precavidos por lo que se llegara a suceder en cualquier momento. Para el día siguiente, Israel había reportado 450 lanzamientos contra este país y el gobierno se preparaba para recibir más ataques y responder si es necesario. Recuerde que todo lo que sucede en Israel afecta al mundo entero. Le invitamos a seguir orando por la paz en Israel y en Palestina. Bueno, gracias a Mundo Cristiano, que es parte del CBN, Christian Broadcasting Network, que es, gracias al hermano Pat Robinson y a la gente del Club 700, he usado primero esta parte porque es de lo más balanceado que hay. Una de las razones que estoy haciendo este programa es porque hay mucha desinformación, hermano. Hace unos años atrás yo me reuní con el director de información. A ellos no les gusta llamar al Ministerio de Información. Yo quería que en Israel se formara un departamento exclusivamente para bregar con esta situación, y estuvimos hablando de cómo en aquel entonces con este oficial del gobierno, un viaje que hice especial, el mundo árabe
estos antisemitas que están financiados por muchas partes del mundo. Turquía, Erdogan, es un individuo bien fanático islámico, porque hay islámicos, musulmanes que son moderados, son gente muy buena. Tienen su creencia, para mí equivocada, pero son gente respetable. Dentro de esto está Irán, que está financiando todo esto. Y claro, la izquierda radical en el mundo entero, especialmente en CNN, NBC, CBS, en el New York Times, en el Boston Globe, en el Time Magazine, en los grandes periódicos en Europa, donde está la base del anticristo en la Unión Europea y lo que es las Naciones Unidas, todo esto está cargado. Rusia también, a pesar de todo, hay un gran espíritu, siempre ha existido un gran espíritu antisemético. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la noticia que ustedes están oyendo. Esto que usted oye, estos no son los últimos resultados, esto hay que orar, porque esto es el comienzo, hermano. Estos son los principios, el preámbulo de la lucha espiritual de la cual habla Efesios, capítulo 6, verso 10, 13 en adelante. Es el comienzo de la lucha entre el bien y el mal como nunca ha existido. Y contra todas las instituciones habidas y por haber, la familia, la iglesia, los tribunales. Mira, hay jueces corruptos, hay corrupción en la judicatura, pero no todos los jueces son corruptos, hermano. Ni todos los hay jueces y abogados y fiscales corruptos, pero no todos son. O sea, aquí lo que hay es que se quiere destruir todo. La iglesia piensa en tratar de destruirla, eso jamás, porque las puertas del infierno nunca prevalecerán. Lo que les quiero es que ustedes oren, ayunen, que lo que está pasando allá tiene primero señales de que Cristo viene y viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Que es tiempo de unir la iglesia, tiempo de oración, es tiempo de clamor a Dios. Que el 6 de septiembre ustedes oren para que ese día sea el más grande en muchos años, no meramente numéricamente, sino espiritualmente. Que esta gira que voy a dar en los próximos días por Panamá y Nicaragua y a donde me lleve el Señor, Dios cuide a mi familia, Dios cuide a mi hija, dos hijas y el yerno allá en Orlando, cuide a mi familia aquí, cuide a Isaac, a Belén y todo este viaje para después regresar para meterle mano a clamor. Dios provea los recursos. Gracias a todos los que están ofrendando, gracias a todos los que están apoyando, todos los que están orando, pero en este momento tenemos que orar por Israel. Los datos que voy a dar es lo último que hemos recibido. Esas cifras que ustedes oyeron son las primeras. Ahora vamos a ir, gracias a mi esposa que está bregando con recibir conexión con medios que nos están trayendo información directa de Israel. Vamos a ver ahora la segunda parte de este programa y al final vamos a tener un clamor fuerte por Israel y por la iglesia y también por clamor de este año y por este viaje. Vamos adelante. Estos son los últimos datos actualizados hasta esta hora. Quizás cuando esto salga, esto va a salir esta noche y después se puede repetir más luego. El asunto es que en este momento estos son los últimos datos y esto va poniéndose más fuerte. Adelante. פה ילדים. יש פה ילדים. זזים מהר, זה לא ילדים? יש פה ילדים כנראה, אנחנו עוצרים את זה. נכון? יש פה אחד גדול וכמה קטנים. אנחנו חושדים בילדים ואנחנו לא נלך על זה אם נחשב שהם ילדים. יואי מלא. שי, תהיה עם הפנים למטה. תהיה עם הפנים למטה. תהיה עם הפנים למטה. זה יותר חשוב לי, הפנים למטה. יואו.
שי, המשטרה ממשיכה. לא לקום. הנה, נפל. Nos encontramos en este momento en la ciudad de Mi nombre es Ronnie Kaplan y soy portavoz en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos en el medio de un conflicto que se llama la Operación Guardián de las Murallas. En este lugar, ayer a las 2 de la mañana, cae un cohete que es lanzado por el Hamas en la Franja de Gaza. El cohete impacta aquí en esta zona. Y fíjense que causa este cohete, la destrucción, lo que está viendo la gente aquí en este lugar. Miren conmigo por favor aquí los autos, qué es lo que está sucediendo aquí en este lugar desde las 2 de la mañana. Tuvimos acá 8 heridos, de los cuales 2 fueron heridos a nivel mediano y otros 6 fueron heridos leves. Nos encontramos en estos momentos en un live para las redes de las Fuerzas de Defensa de Israel. Vamos a ingresar a la casa por la cual ha caído, o sea, donde ha caído este cohete. Estamos hablando de uno de 1.600 cohetes. Uno de 1.600 cohetes que han sido lanzados desde la Franja de Gaza por el Hamas y la Jihad Islámica Palestina y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza hacia Israel con el único objetivo de asesinar a civiles israelíes. Así debe ser juzgado. Fíjense, señores, que estamos en la zona de Gush Dan, en Israel, la ciudad de Petah Tikva, que es una ciudad aledaña a la ciudad de Tel Aviv. En esta zona del centro del país viven unas 4 millones de personas, es algo así como el 45% de la población israelí. Vamos a la casa de la familia de la cual ha caído el cohete. Vamos a pasar por aquí de a poquito. La destrucción es enorme, lo que ha sucedido aquí es enorme. Y básicamente estamos viviendo esto en distintos lugares. Estamos viviendo esto en distintas partes del país, en el centro del país, en el sur del país. Es algo que es absolutamente constante y esto muestra a las claras de qué manera el Hamas y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza lanzan cohetes y misiles hacia centros de población civil, desde centros de población civil en la propia Franja de Gaza. Fíjense en la destrucción, cómo están aquí los sillones, lo que ha pasado aquí con los cuadros, lo que ha pasado aquí con las sillas, la televisión. O sea, esto es absolutamente un desastre. Un punto interesante sobre los 1.600 cohetes que han sido lanzados desde la Franja de Gaza por el Hamas es que prácticamente 400 cayeron dentro de la Franja de Gaza. De 1.600 cohetes, 400 caen dentro de la Franja de Gaza, si no cruzan la franja. Y fíjense por qué este dato es tan interesante. Porque de alguna manera estamos hablando de un grupo terrorista que está tan infundido por odio que está dispuesto a lanzar cohetes. Esos cohetes en muchos casos hieren y hasta dejan muertos palestinos en la Franja de Gaza. Es difícil entenderlo porque no se puede confiar en los datos que nos está dando el Ministerio de Salud del Hamas, pero lo que quiero, el punto es que ellos están lanzando, aún así que sus hijos o su gente es herida,
en caso de que se pueda asesinar israelíes, eso es suficiente para ellos, ¿me explico? Aún si eso es a costas de que la propia población del Hamas llegue a morir, la propia población de la Franja de Gaza, civiles en la Franja de Gaza lleguen a morir. Básicamente, estamos en un conflicto en el cual, mientras Israel está utilizando su armamento para defender a su ciudadanía, a su población civil, el Hamas y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza están utilizando la ciudadanía para defender a su armamento. Nos encontramos en este momento en un live aquí en una casa en la zona de Petah Tikva, en el centro de Israel, una zona en la cual viven 4 millones de personas, una zona en la cual en esta casa decía impactó ayer uno de 1.600 cohetes que han sido lanzados por el Hamas desde el lunes a las 6 de la tarde, hora Israel, hasta el momento ahora, y en este mismo instante están cayendo también cohetes aquí en Israel. Y esta casa queda completamente destrozada, como pueden ver, y es algo que se está viendo constantemente aquí en Israel. 7 muertos al momento, lamentablemente, aquí en Israel, en este conflicto que estamos viviendo. Vamos a seguir, si te parece, seguimos por aquí. Sigan conmigo por aquí. Miren lo que ha sucedido en esta casa. Miren lo que está pasando aquí en este lugar. Miren cómo se ven los cuartos, lo que es lo que está pasando, la destrucción. Y no cabe la menor duda que cada uno de los cohetes de Hamas tienen un solo objetivo: asesinar a civiles israelíes. Y así, de esa manera, esto debe ser juzgado. A veces se habla de todo tipo, nos preguntaban ayer en entrevistas con los principales medios internacionales sobre uso desmedido de la fuerza. ¿Qué significa uso desmedido de la fuerza? Uso desmedido de la fuerza es justamente esto: atacar a civiles. Israel está alcanzando la posición de objetivos militares en la Franja de Gaza, intentando de minimizar el daño a civiles no involucrados en el conflicto y maximizar el daño a los grupos terroristas, a los operativos terroristas. Y fíjense cómo el Hamas constantemente lo que hace es lanzar cohetes utilizando a sus civiles como escudos humanos y a los israelíes como carne de cañón. Fíjense de qué se trata esto. Seguimos aquí informando para la página, las redes sociales de Fuerzas de Defensa de Israel. Soy el mayor Ronnie Kaplan, estoy en la reserva en este momento como portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante. Y quiero que sigan conmigo el día de hoy porque vamos a seguir informando constantemente desde aquí y también en los medios de prensa. Vamos. Bueno, queda un informe final, el más actualizado que tenemos hasta ahora. Vamos a ver que me lo pongan ahí. Ahí dice actualizamos la operativa y ahí dice bien claro, hasta ahora van más de 3.150 misiles que han sido lanzados. Y quiero señalar bien claro que el edificio donde estaban estos medios noticiosos se le advirtió: ningún ejército hace lo que hace Israel. Pues yo llevo años yendo a Israel y he estado en medio de estos conflictos allí. Israel le advierte a estos objetivos, porque lo que hacen estos árabes y estos terroristas es que se ubican y obligan a los civiles a quedarse en esos edificios. Israel manda panfletos, manda mensajes radiales, mensajes desde aviones con bocinas. De todas formas les comunica directamente que vacíen el lugar porque es un objetivo militar. Ese objetivo de donde están ahora la prensa entregada, porque todos estos medios como Prensa Asociada y CNN, todos están aliados con esto. La mayoría de ellos no son imparciales. Se les advirtió que salieran de ese edificio. Se les advirtió que abandonaran ese edificio, que era un objetivo militar. Esto es una guerra, hermano. Ellos, en su inexperto, como explicó el comandante, en la falta de expertise que tienen, lanzan cohetes y eso caen sobre su propia gente para luego hacer ver que los civiles, ellos masacran a su propia gente. Hermano, yo llevo años estudiando la situación en esta área. Sí se cometen errores por ambas partes, pero estos terroristas de Hamas, que están respaldados también por Hezbollah
que están respaldados por Siria, que están respaldados por Irán, por todo lo más, por Turquía, por Erdogan, que es un asesino. Yo le digo bien claro, hermano, que tenemos que orar, tenemos que entender bien claro con qué es que estamos bregando y que haya paz. No queremos que mueran ni gente en Palestina, ni mueran, pero hay que ver la verdad, hermano. Esta gente son maquiavélicos, matan su propia gente, los obligan a quedarse en los objetivos militares para que queden como víctimas civiles. Y usted tiene que decir, como dice la Biblia, para que Satanás no gane ventaja a alguno de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Ustedes tienen que analizar bien claramente las noticias. Están cargadas en contra de Israel, están cargadas en contra de la familia, están cargadas en contra de la iglesia, de la moral, están cargadas contra el sistema democrático, quieren destruir todo y detrás de esto está el espíritu de anticristo. La venida de Cristo se acerca. Todo esto nos debe motivar para unir fuerzas y orar por Israel. Y orar por aquella gente en Palestina, lo que llaman Palestina, que es la franja de Gaza, que son árabes que también tienen alma y que están siendo engañados por terroristas, porque la población árabe y la población judía entre sí se llevan bien. Estos son los terroristas malditos, llenos de odio, llenos de demonios, radicales, que son más allá de islámicos, son comunistas islámicos. Usted no es una mezcla del mismo diablo, hermano. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos primero por la paz de Jerusalén. Oramos para que tú diriges las fuerzas de defensa del país a defenderse, que es el derecho que tú le has dado a Israel y le has dado a toda nación a defenderse de la injusticia y los ataques viles y violentos. Oramos, Dios mío, por todos los judíos y cristianos y musulmanes que hay allí, que tú les tiendas tu misericordia a ellos, Padre. Que tú hagas resplandecer tu rostro sobre Israel y que por un camino vengan sus enemigos y por 7 tengan que huir. Señor, ilumina al presidente Netanyahu, ilumina las fuerzas de defensa, sé con los médicos, con las enfermeras, con la población civil, sean árabes, sean judíos, sean musulmanes, sean cristianos, sean lo que sea, Dios, tiene tu misericordia. Mira a estos bárbaros de Hamas, de Hezbollah y estos yihadistas endemoniados. Mira esta prensa maldita llena de parcialismo, parcializados con el mal, contra la familia, contra la moral, contra la iglesia, contra Israel. Señor, ten misericordia de ellos y permite que tú calles su voz demoníaca, Padre, cuando hablan mentiras, que cuando hablen verdad, la verdad resplandezca, pero que las mentiras que están esparciendo contra la iglesia, contra la familia, contra la moral, contra Israel, sean descaradas, abiertamente destapadas y esclarecidas para que el mundo se dé cuenta que son instrumentos del mismo diablo, que son periodistas que están al servicio de la nueva orden mundial, que están al servicio del engaño, que están al servicio de la mentira. Señor, permite que traiga paz. Igual de Señor, que esto se calme, Padre Celestial. Que el mundo entienda que esto es nada más que el comienzo de la batalla final antes que tú vengas, Dios mío. Y tú, Jesús, con tu levantes la iglesia y luego a los 7 años descienda sobre el monte de los olivos y se parte ese monte en 2 y se establezca el reino milenario de Jerusalén, que este es el principio de la lucha del conflicto final. Trae salvación a Israel, trae salvación al mundo árabe. Son hermanos, nacidos de un mismo Padre. Permite que tú defiendas al pueblo que dio a luz tu Hijo y que tú avergüences a estos terroristas de Hamas, Hezbollah, Siria, Rusia y todas partes del mundo. Y a estos periodistas mentirosos, Señor, tú los desenmascares y que tú fortalezcas a tu pueblo, a tu iglesia, al pueblo de Israel y a los cristianos que viven en Palestina, en esa área de la franja de Gaza, y aún ten misericordia de aquellos que son malignos, que se puedan arrepentir. Oramos por la paz de Jerusalén. Shalom, shalom. Mi refugio y mi esperanza has sido tú. ¿A quién podrá acudir
sino a ti. En medio de las luchas y problemas que cada día tengo en mi vivir, yo sé que solo tú me das la fuerza para poder seguir y sentir la paz, ver todos mis sueños hechos realidad, tan solo por la fe. Yo quiero creer, yo quiero creer, yo quiero creer en ti. Aumenta mi fe.